Ok, así que vamos a entrar de lleno a la enseñanza que tenemos en esta tarde. Está basada en lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, es el capítulo número 12. Si tiene una copia de la palabra de Dios, sáquela por favor. Si tiene una copia del bosquejo que vamos a utilizar en esta tarde, también le suplicamos por favor que la saque. Right? Su bosquejo, hay 2 o 3 cosas que podemos anotar. De hecho, hay unas cuantas que podemos anotar y me parece a mí que pueden ser de mucha ayuda, bendición para cada uno de nosotros. All right. Okay. Good deal. All right. Good. Have you? Hace unos momentos, mientras conducíamos la simple ceremonia que tuvimos hace unos segundos, entre las cosas que mencioné es que el asunto de ser padre y de paso el asunto de tener un matrimonio, el asunto de tener una familia, incluido también el asunto de ser parte de un ministerio, términos cristianos, en gran medida es como una carrera. La Escritura se refiere a nuestra vida como una carrera y pues ya en el pasado, en distintos momentos, mientras estudiamos distintos libros de la Biblia, hemos hecho esa comparación de la vida cristiana. La última vez que lo hicimos fue mientras estudiamos el libro de Segunda de Timoteo, donde la Escritura compara la vida del cristiano con una carrera. En Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, la Escritura nos dice, Pablo hablando, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y de paso, para poder pelear la buena batalla, para acabar la carrera, para guardar la fe, hay algunas cosas que el cristiano necesita hacer. Una de ellas es determinarse a no comprometer su integridad. Segundo, a ser una persona humilde. Nadie que no tenga esta cualidad de humildad habrá de terminar la carrera. Imposible guardar la fe, muchísimo menos pelear la buena batalla sin que haya humildad en la vida del ser humano. Otra cosa que necesitamos hacer es renovar nuestra vida espiritual diariamente, mañana, al anochecer, al momento de irnos a la cama. Y más que ninguna otra cosa necesitamos mantener nuestro pensamiento, nuestro enfoque en dirección a lo eterno. La carrera que somos llamados a correr no es una carrera, como mencioné hace un momento, de velocidad, como hemos dicho tantas veces. Es una carrera de resistencia, de maratón, que debemos correr y terminar. La Escritura nos dice, como empezamos nuestra vida cristiana empezó por medio de la fe y la carrera cristiana tenemos que correrla por medio de la fe también. La carrera que tenemos que correr, como dije, es carrera de maratón, corredor de largas distancias profesional que corre maratón. Una de las cosas que hace es que corre con el menos peso posible. Normalmente las personas que corren maratones no son personas así llenitas como yo, son personas normalmente bien delgaditas. La Escritura nos enseña, entre otras cosas, que Dios quiere que corramos la carrera que tenemos delante de nosotros y en la tarde de hoy vamos a hacer énfasis a la carrera como padres. Que corramos la carrera que tenemos delante de nosotros como padres con el menor peso posible. Menor peso posible con las limitaciones menores que podamos tener, las menores distracciones, menos indecisiones y sobre todo menos estorbos. Lo que en la tarde de hoy
vamos a hacer es que vamos a considerar 3 aspectos de la vida nuestra que son estorbos en nuestra vida, que son necesarios, que para nosotros es necesario removerlos, sacarlos de nuestra vida, de forma tal que podamos correr la carrera correctamente y que podamos terminar la carrera que hemos comenzado. El pasaje bíblico es Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Vamos a considerarlo brevemente, en unos segundos. Antes de hacerlo, me parece apropiado que entendamos que las primeras 2 palabras que se encuentran en el capítulo 12, en este primer versículo, es la frase, por tanto, therefore, diríamos en inglés. Ese por tanto es en referencia a lo que se ha dicho previamente en el capítulo anterior. Y yo quiero leer 2 o 3 cositas del capítulo anterior para que podamos entender el por tanto, lo que los 3 pasajes nos dicen, y para que podamos ver que la aplicación que vamos a hacer no es un invento del pastor Edwin, es simplemente algo que está presente en el pasaje y es algo que está presente en la vida del cristiano y que dificulta muchísimo la carrera que Dios nos ha llamado a correr. Así que no tiene que leerlo conmigo, simplemente escuche lo que dice el capítulo 11, algunas cosas. Es pues la fe, el énfasis en la fe, el por tanto es debido a la fe expresada, el testimonio de fe que se hace mención en el capítulo 11 de toda clase de personajes bíblicos, verdaderos, reales. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, un individuo llamado Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, otro individuo llamado Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Por la fe, otro ser humano que fue salvo por la gracia de Cristo, llamado Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el cual su casa se iba a salvar. Por la fe, otro individuo llamado Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber para dónde iba. Por la fe, la esposa de este hombre que se llamaba Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, eventualmente ofreció a Isaac, el cual había recibido las promesas que se le ofrecía a su unigénito. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, también otro individuo llamado Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron decreto del rey. Por la fe, este mismo individuo llamado Moisés, hecho ya grande, rehusó, le dijo que no, a ser llamado hijo de la hija de Faraón con todos los privilegios, escogiéndose el maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe, este hombre Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, una mujer inconversa que se convirtió, que Cristo la salvó, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y también nos habla de otros individuos como Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David,
así como de Samuel y de los profetas. Versículos 36 y 37 dice algo importante. Otros experimentaron vituperios y azotes y aún más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de los ojos de las personas, mediante la fe. La fe es la confianza. La fe es la certeza, la seguridad de que Dios es digno de confianza y que vale la pena obedecerlo y que vale la pena seguir, que vale la pena confiar en Él en todos los aspectos. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Eso es todo lo que dice antes de la frase por tanto. Así que el por tanto es en respuesta a la fe, a la obediencia, a la confianza absoluta, el testimonio de esas personas que experimentaron toda clase de tragedias, vicisitudes, soledad, rechazo, traición, abuso. Pero sus vidas reflejaron una confianza absoluta, total, en la fidelidad de Dios. Así que leemos entonces en el capítulo 12, versículos del 1 al 3, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad también aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por tanto, ante la fe y las hazañas de los descritos en el capítulo 11, nosotros también, se refiere a los creyentes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro, estando rodeados. La idea, el concepto es de un gran estadio. Es un estadio que está lleno de personas. Esas personas, se hace referencia a estas personas que son mencionadas en el capítulo 11, ¿verdad? El énfasis que necesito hacer en este momento es que esa nube de testigos no nos están mirando a nosotros. Esa nube de testigos, nosotros somos los que estamos mirando, porque esa nube de testigos es compuesta por las personas que están incluidas y descritas en el capítulo 11. Amén. Entendió una diferencia bien grande. La idea de que mientras estamos corriendo nuestra vida cristiana desde el cielo, hay en las mansiones celestiales, allá los creyentes, los santos, están aplaudiendo cada vez que hicimos algo bien y están alentándonos. Ese no es el punto que se comunica aquí. Eso es una muy mala interpretación del pasaje. Aquí lo que se nos dice es que ante el testimonio de esas personas, esa es la nube de testigos, esa multitud que está ahí, nosotros los estamos mirando a ellos y de ellos cogemos confianza. De Noé, cuando estoy solo, cojo confianza, porque si hubo alguien que estuvo solo fue Noé. Amén. Cuando estoy encontrando situaciones que son desafiantes, imposibles para mí, pues escucho la voz de Abraham que me dice, confía en el Señor, echa para adelante, que con Dios todas las cosas son posibles. Cuando mis recursos menguan o desaparecen, escucho la voz de Abraham decirme, tranquilo, porque en el monte del Señor será visto. El Señor proveerá. Él ha provisto en el pasado y continúa proveyendo. Amén. Simplemente para clarificar ese malentendido que muchas veces se repite por ahí, nosotros sin detenernos a considerar la Escritura, pues repetimos también el mismo error. Así que la nube grande de testigos se refiere a los descritos en el capítulo 11, que dieron testimonio
del valor y la bendición de vivir por fe. Por eso es que tenemos conscientes de ello. Estos dieron testimonio que es algo valioso, que vale la pena vivir por fe. La vida de fe de ellos nos motiva a nosotros a hacer lo mismo, a vivir de la misma manera. Ante ese testimonio real que ha sido identificado con tanta claridad en el capítulo 11, lo que el autor de Hebreo nos dice es que debemos despojarnos, desprendernos, quitar, remover, botar, desechar todo peso, todo estorbo que impida nuestro progreso espiritual. Ahí no se refiere a cosas malas. Puede ser cualquier cosa, puede ser una distracción, puede ser un entretenimiento, pueden ser unos hijos, pueden ser unos nietos, pueden ser el parque, el jardín, puede ser un hobby que usted pueda tener. No se refiere a nada malo en particular. Más adelante inmediatamente se refiere a algo que es negativo, pero cuando dice que nos despojemos de todo peso, implica remover todo estorbo que impida mi progreso espiritual. Se puede referir a algo que no sea necesariamente malo, simplemente que quizás no sea necesario. Remover todo eso. Y del peso que nos asedia, ese peso que nos asedia, el pecado, mejor dicho, del pecado que nos asedia, ese pecado en particular, no son los pecados, es singular, se refiere a un pecado en particular, y obviamente en el contexto que está todo esto, el capítulo 11 y el capítulo 12, obviamente el pecado que se hace referencia es el pecado de la incredulidad, de la falta de confianza en Dios, de la falta de obediencia a Dios por nuestra fe a Dios. ¿Ok? Now, esa incredulidad es lo que normalmente nos enreda en nuestros pies, nuestras piernas y nos hace tropezar. Y corramos con paciencia, con determinación, con resistencia, para adelante, sin darnos por vencidos, la carrera que tenemos por delante. La carrera es el propósito que Dios ha predeterminado desde la fundación del tiempo que nosotros tiene para nosotros. La carrera es la salvación. Ya tenemos regeneración, ahora hay santificación, eventualmente vendrá la glorificación. La carrera es seguir el ejemplo de Jesucristo, seguir los pasos del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, fijando la mirada exclusivamente en Jesús, total dependencia de Jesús, copiando única y exclusivamente el ejemplo de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. Él es el que da origen a nuestra fe. Él es el ejemplo máximo de nuestra fe. Él es el que ha perfeccionado, el que está perfeccionando nuestra fe. El cual, hablando de Cristo, por el gozo o en vez del gozo puesto delante de Él, está hablando de su divinidad, su gloria previa a la encarnación. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma, de eso que está hablando, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el cual por el gozo puesto delante de Él, esa gloria, esa divinidad previa a la encarnación, sufrió la cruz, sufrió, obviamente habla del dolor físico, pero también sugiere la propiciación que se materializa en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, de la propiciación para nuestros pecados. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, sin importarle la vergüenza que ese tipo de muerte traía, que hablamos ya en Filipenses capítulo 2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabemos, hemos hablado muchas veces sobre el particular, que esa posición, ese lugar es un lugar de poder, es un lugar de honor, es un lugar de autoridad, desde donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo gobierna con absoluta autoridad. Versículo 3 dice, considerad, palabra importante para nosotros en nuestra iglesia, particularmente los miércoles de la noche,
donde tenemos las sesiones de Matete y ahora en estos últimos meses que hemos estado hablando de recalibrar nuestro amor y compromiso por la iglesia, considerar tiene mucho que ver con recalibrar. Implica reflexionar, implica calcular por medio de una comparación, considerar a aquel Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores, oposición que Cristo experimentó, todos sabemos de eso, de parte de la raza humana, la hostilidad de la raza humana por medio de palabras, por medio de acciones. Usted sabe el resto de la historia contra sí mismo. Consideremos eso, reflexionemos, calculemos, recalibremos si usted quiere. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vuestro ánimo en la carrera que tenemos delante de nosotros no se canse hasta desmayar. En otras palabras, que las presiones que usted y yo vamos a experimentar o estamos experimentando, el cansancio, las ganas de tirar la toalla, las persecuciones que como cristianos por vivir conforme a la voluntad de Cristo estamos experimentando en comparación con lo que el Señor Jesucristo experimentó, no son nada. ¿Amén? All right. Okay. La nota suya, rápido. 3 tipos de basura emocional que necesito botar. ¿De dónde sale eso? Sale de la frase que encontramos en el capítulo, en el versículo 1, donde dice, despojémonos de todo peso, perdón, de todo peso. Y como ya dije, despojémonos de todos los estorbos que impiden nuestro progreso espiritual. Como padres, antes de uno ser padre, nunca había sido padre. You got it? No éramos padres antes de ser padres. Right? So. Pero Dios nos llamó a realizar nuestro rol como padres en una forma que le dé gloria y honra a Él. ¿Okay? Es parte de la carrera. Los que en este día son padres, entiendan por favor que eso no fue idea suya. Eso fue idea de Dios. Amén. Y que Dios desde antes de la fundación del tiempo ya había predeterminado que usted tuviera hijos y que tuviera los hijos que tiene. Aleluya, gloria a Dios. All right. Y Dios nunca se equivoca. Y Dios todo lo que hace es perfecto, es correcto, es bueno. Hay una carrera que correr. Hay unos estorbos que impiden nuestro progreso espiritual como padres, como creyentes en particular, pero como padres también. Una de las cosas que impiden nuestro crecimiento espiritual son las preocupaciones. Tenemos toda clase de preocupaciones. ¿Cuántos son padres? Levante la mano. Como padre, ¿usted alguna vez se ha preocupado por sus hijos? Me preocupo por lo que hicieron ayer, por lo que pasó ayer, me preocupo por lo de hoy, me preocupo por lo de mañana, me preocupo por lo que va a pasar dentro de 10 años, me preocupo dentro de 20 años, me preocupo de lo que va a pasar cuando yo no esté. That's our life, right? Okay. Pues entienda por favor que ese es un peso con el cual nosotros no debemos correr nuestra carrera, right? Si nosotros vamos a estar incluidos, vamos a seguir el ejemplo de ese grupo de creyentes que vivieron por fe, pues la preocupación no debe ser parte de nuestra vida. Así que la preocupación es en esencia basura emocional, estorba nuestro progreso espiritual. Nos referimos a la preocupación como un peso porque simplemente nos quita velocidad en nuestro progreso espiritual. Proverbios capítulo 12, versículo 25 dice, la congoja, eso es angustia, abate el corazón del hombre, lo deprime, lo entristece, y la buena palabra lo alegra. Hay momentos en nuestra vida que nos hemos sentido tan y tan deprimidos, angustiados, preocupados, que muchas veces se nos hace difícil hasta movernos, levantarnos de donde estamos. La palabra enseña que Dios no quiere que vivamos llenos de cargas. Dios no desea que tú y yo vivamos llenos de preocupaciones, de temor y de ansiedad.
Salmos 46, 10 dice lo siguiente. Estad quietos, que quiere decir siéntate y espera pacientemente, y conoced que yo soy Dios. Acepta y reconoce que el Señor protege a los suyos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál es la correlación, quizás usted pregunte, entre la preocupación y el conocer que Dios es Dios? Escuche, porque estamos bien prácticos en este momento. Cuando nosotros nos preocupamos, y esto es una verdad teológica que se ha venido enseñando por los siglos de los siglos, cuando nos preocupamos, lo que los estudiosos bíblicos sugieren es que la persona que se está preocupando está jugando a ser Dios. Y como Dios no está en control cuando yo me preocupo, pues entonces yo preciso tomar las riendas de mi situación en mis manos, y al momento de yo asumir las riendas por mi situación, entonces tengo razón de sobra para preocuparme. ¿Entendió? I hope you did. Okay. Ante esa iniciativa incorrecta de nuestra parte, lo que Dios dice es, tranquilo. Estar quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, echa la preocupación que ocupa tu mente en este momento a la basura, despréndete de ella, deshazte de esa preocupación, dile que no. Right? Como hemos dicho 3 millones de veces en nuestra iglesia desde que comenzamos como iglesia, usted puede, esa capacidad que usted tiene para preocuparse tanto, usted puede convertirla en plus in your life. Utilizándola para, en vez de preocuparse por cosas que no debe estar preocupándose, utilícela para meditar en las cosas que tienen valor espiritual. Amén. Relájese y deje que Dios sea Dios en su vida. ¿Por qué debo hacer eso? ¿Por qué debo despojarme de mis preocupaciones? En las notas suyas, por favor. 3 cosas. Primeramente, porque preocuparme, una de las cosas que hace es que agota mis energías. Salmo 55, versículo 5 dice lo siguiente: temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. En otras palabras, dice el salmista, me ha entrado un temor espantoso, estoy temblando de miedo. Y la idea que se comunica aquí en esta porción bíblica es una idea de debilidad, una idea de desgaste. La realidad es que más personas son desgastados físicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente por la preocupación que por el trabajo. Amén. Y aún físicamente. La preocupación nos desgasta más que el trabajo porque nos preocupamos mucho más de lo que trabajamos. You're supposed to laugh here, all right? Segundo, ¿por qué despojarme de mis preocupaciones? Porque exageran los problemas. Salmo 25, versículo 17. La angustia de mi corazón se ha aumentado, sácame de mis congojas. La verdad es que cuando comenzamos a preocuparnos por algo, una de las cosas que sucede no es que se resuelve lo que estamos preocupándonos por, sino que la cosa se va poniendo más y más compleja. Y mientras más nos preocupamos, más complejo, más feo, más difícil la cosa se pone. Debo despojarme de mis preocupaciones, agotan mis energías, exageran mis problemas, y luego una cosa que hace de seguro es que nos hace perder el tiempo. Palabras de Cristo en Mateo capítulo 6, 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por medio de que se angustie, angustiar es preocuparse, podrá añadir a su estatura un codo? Respuesta, nadie, por más que se preocupe, por más ansioso que usted te pueda poner. Así que la preocupación es una pérdida de tiempo, es una pérdida de nuestras energías, es una pérdida de nuestras emociones, es una pérdida de nuestros pensamientos, una mala utilización de mis energías, pensamientos y emociones. Así que te sugiero, piense en algo en este momento por lo cual usted se preocupa mucho. Si es casado o casada y no se acuerda, pregúntele a su esposo o a su esposa.
ellos le pueden decir. Ahora, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué tomarme la iniciativa de tratar de acordarme de algo por lo cual yo me preocupo? ¿Okay? Porque no podré desprenderme de eso a menos que yo pueda identificar lo que es. Y para algunas personas, tristemente, preocuparse es parte de su vida normal. Algo que ellos hacen normalmente. Por mucho tiempo yo viví mi vida cargado con toda clase de preocupaciones y temores. Tomó un siervo de Dios que me confrontó y me ayudó a darme cuenta de ellas. La palabra enseña que Dios quiere que descarguemos toda nuestra preocupación sobre Él, porque su trabajo es sostenernos. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo puedo despojarme del peso de la preocupación? Escriba eso en sus notas. Orando. Filipenses 4, 6 y 7 dice lo siguiente. Por nada estén angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones, vuestras mentes, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que lo primero es que necesito echar fuera a la basura mis preocupaciones. La segunda cosa que necesito echar a la basura son las heridas que otras personas me han infringido. Es lógico que no estoy hablando de heridas físicas, estoy hablando de heridas relacionales, heridas emocionales. Vivimos rodeados de gente, seres humanos que al igual que nosotros son altamente imperfectos. Inevitablemente seremos heridos emocionalmente, relacionalmente. Muchas veces esas heridas vendrán accidentalmente y en ocasiones esas heridas vienen intencionalmente. No entiendo, pastor, explíqueme. Somos heridos emocionalmente cuando alguien nos miente. Somos heridos emocionalmente y relacionalmente cuando alguien rompe una promesa. Somos heridos emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, por palabras que una persona que amamos dice bajo un coraje. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas bajo un coraje que desearían nunca haber dicho? ¿Can I see your hand? Los demás que no levantaron la mano es que no se acuerdan. Todos cogíamos de esa pata, ¿no? Inevitable. Bueno, de hecho, no me hace mejor levantar la mano que no haberla levantado. ¿Sabes? Los que levantaron la mano no son mejores que los que no la levantaron. Simplemente ahí es que estamos todos. Somos heridos emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente por la traición, por el rechazo, por los malos entendidos. Somos heridos emocionalmente, relacionalmente, espiritualmente cuando alguien nos falla. Somos heridos emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente por la soledad. Estamos hablando de una basura emocional que necesitamos echar fuera de nuestras vidas. Es un peso que necesitamos remover de nuestras vidas para poder correr la carrera, para poder tener progreso espiritual. Necesitamos desprendernos de ese tipo de basura emocional. La palabra enseña que Dios quiere que lo saquemos de nuestra vida. Humanamente hablando, pues, por experiencia propia y porque sé un poquito del comportamiento humano, que las heridas físicas externas
sanan mucho más pronto que las heridas internas. Las internas tardan más para sanar. Son mucho más serias que las heridas externas. Salmos 109, versículos 21 y 22 dice: Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame por tu misericordia, porque tu misericordia es buena. Versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado, mira ahora, y mi corazón está herido dentro de mí. Cuando era pequeño me di toda clase de golpes por todas partes de mi cuerpo, rodillas, manos, nariz, frente. Todavía tengo la evidencia aquí, los chichones en mi frente. Toda clase de golpes, toda clase de rayazos, toda clase de heridas físicos. Algunos me acuerdo pues por la evidencia, ¿verdad? Pero la mayor parte de ellos pues fueron tantos y tantos y tantos que no me acuerdo, ¿verdad? Pero sí, difícil para mí no recordar las palabras que ciertas personas en mi niñez, particularmente una señora que era vecina nuestra, las palabras que esa señora pues pronunciaba en dirección a mi persona, en dirección a mi mamá y en dirección a mis hermanos. Lo que quiero decir es que muchas palabras hirientes a veces son sumamente difíciles de olvidar. Una cosa he aprendido desde que conocí al Señor. Es que yo necesito entender algo que aquí en nuestra iglesia pues se repite tantas y tantas y tantas veces, de que yo no puedo evitar que pensamientos me crucen por la mente, pero yo puedo evitar quedarme ahí estoqueado, como decimos, ahí, hacer una casa de campaña y ponerme a hilvanar y a dar a construir cosas con esos pensamientos. Como decimos nosotros no podemos evitar que las aves me vuelen por encima de la cabeza, pero podemos evitar que nos hagan nidos en la cabeza. Right? So, muchas veces la razón por la cual todas estas cosas están tan presentes en la mente de nosotros es porque cuando vienen nos quedamos ahí. Right? Nos quedamos ahí. Me vino el pensamiento, entonces me quedé el gesto de la tarde ahí. Y al otro día estoy todavía en lo mismo. Right? Should not do that. Like we replay, we rewind and replay. No es muy inteligente que digamos. Bien práctico en esta tarde. El pasado es pasado. La niñez de muchos de nosotros no fue fácil. Y fuimos heridos cuando éramos pequeños. Pero tenemos que escoger en si vamos a olvidar eso o permitir que el abuso que se cometió contra nosotros cuando éramos niños continúe haciéndonos daño. All right? Okay. Hay una palabra que describe el insistir en mantenerme agarrado a mis heridas. La palabra es resentimiento. Escriba resentimiento por algún lugar si no lo tienes. Resentimiento. Algo simple que en estos días estuve considerando con relación a esa palabra. Resentimiento. El prefijo re sugiere muchas veces volver a ser. Sentimiento. En otras palabras, ¿volver a qué? A sentir. Resentimiento es volver a sentir. Volver a abrir la herida. Volver a sentir el mismo dolor. Perpetuar el dolor. Cortar nuevamente. El domingo pasado le hablé un poco acerca de un individuo llamado Tomás Ramírez. Un individuo que por mucho tiempo, cuando ese nombre venía a mi mente, yo me agriaba y el estómago me daban calambre, me daba rabia, me ponía a amar.
por lo que me había hecho. Llegó un momento en que, por la gracia de Dios, recordé todo lo que Dios me había perdonado, perdoné al hombre, empecé a orar por él, por su familia y sus vidas, y ya me acuerdo del hombre y no me pasa nada. Pero no fue el único. Había otro que se llamaba, le decían Baby. Bien malo. An evil person. Otro que le decían Chico. Estoy hablando de mi misma, la calle donde yo vivía. Gente bien mala, malintencionada. El punto es que hubo un momento en la vida mía en que porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y hierro con hierro se aguza. Amén. All right? Por eso es que somos una iglesia, somos un cuerpo. Por eso es que la iglesia, una de las funciones básicas de la iglesia es que se cuida unos a otros. Oran unos a otros, oran unos por otros, se atienden unos a otros. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y Dios fue bueno conmigo porque me salvó, me escogió desde antes de la fundación del tiempo. Un día me regeneró, me dio un nacimiento espiritual y me colocó alrededor de un grupo de personas que creían eso, que tenían una responsabilidad unos con otros. Y el mismo que en ocasiones me abrazaba y lloraba conmigo, era el mismo que de vez en cuando el momento era necesario, sacaba la Biblia y me daba por la Biblia por la cabeza. En otras palabras, no literalmente, sino que me decía, esto es lo que la Biblia dice. Y esto es lo que tú estás haciendo. ¿Qué vas a hacer? En uno de esos momentos, pues, entendí, ¿verdad? Que en cierta forma yo estaba siendo un masoquista emocional. Masoquista es la persona que deriva placer en hacerse daño físico. Right? Pues yo era un masoquista emocional porque me pasaba recordando toda esa gente y el día que los encuentre, y ojalá que le pase esto, y ojalá que le pase aquello otro, y a los hijos de ellos, y esto, ese montón de cosas. Y ese día entendí el error. Utilizando el martillo de la palabra de Dios, entré a martillazos a todos esos recuerdos, a todas las acciones feas que se habían hecho en mi contra, las palabras bien soeces de aquella señora para con nosotros y para con mi mamá. Right? Okay. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo ha estado sanando mis heridas. Y la idea de que ya esas cosas no me vienen a la mente y que esas personas no me vienen a la mente, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cuando esas personas y esas cosas vienen a mi mente, ya no me duele. ¿Por qué? Porque no hay resentimiento. No vuelvo a sentir lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Salmo 37, versículo 8 dice lo siguiente. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te dejes llevar por la ira, porque hacerlo empeora las cosas. ¿Cuánto le ha pasado eso? Right. Okay. ¿Por qué el echar la basura de la preocupación y las heridas es importante? Porque, y esto es algo que hemos repetido por años y años y años y años, y algunos de ustedes ya saben, pero algunos de ustedes quizás se les ha olvidado, o quizás ahora en nuestro progreso espiritual, en nuestro proceso de madurez espiritual, en el pasado no podíamos procesarlo, pero ahora como Dios ha robado nuestro entendimiento a través de la transformación de adentro hacia afuera por la renovación de la palabra de Dios, quizás ahora lo podemos entender bien. Quizás en el pasado lo podíamos escuchar y repetir, pero ahora lo podemos entender. Porque es necesario echar la basura y de la preocupación, desprenderme de eso.
No puedo, no voy a seguir dándole vuelta al asunto, no voy a seguir repitiendo lo mismo. La razón es porque la razón por la cual muchas veces nosotros no podemos bregar correctamente con el presente es porque nuestra mente está ocupada repasando y reaccionando al pasado. Esa es la verdad que hemos repetido por años y años y años. Y quizás en el día de hoy finalmente click. Oh, I got it now. Right? Esta relación, esta comunión en mi hogar, esta situación en mi hogar, pues está estancada, no se mueve. Yo sé que Dios tiene algo mejor para nosotros, pero no sucede. Pues ¿por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no sucede? Pues porque en mi mente todavía yo estoy reaccionando y respondiendo al pasado. Y mientras pueda hacer eso, mi presente no va a mejorar. Hay mucho más que quisiera poder decir, pero ocupamos mucho tiempo al principio del servicio y pues no podemos entrar en todos los detalles, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo despojarme del peso de mis heridas? Una sola palabra, perdonando. Hacer nada nuevo debajo del sol, familia. Perdonando. Así que ahórrese su dinero, por favor. Please. O si no, sea fiel en sus ofrendas y cosas así, pero ahórrese el dinero. Olvídese de las terapias. Ahórrese el dinero del seminario o del libro o del retiro del fin de semana, buscando la sanidad espiritual o emocional, mejor dicho. Olvídese también, por favor, de la experiencia mística esotérica que puede sanar el dolor de su pasado, que tanto se vende en el día de hoy y que muchos están detrás de eso más que la terapia, más que la ayuda bíblica. ¿Por qué están más detrás de eso que detrás de la ayuda bíblica? Pues porque lo que se le ofrece es instanón, es inmediato. Ay, no tengo que esperar mucho, quizás tenga que pagar 200, 300 pesos para poder ir al seminario, para ir al retiro o lo que sea, o a la profeta o el apóstol que venga, pero es instanón. Olvídese de eso. Aquí todo lo que se necesita es hacer lo que la palabra de Dios dice, perdonar. Quizá usted diga, como yo dije por mucho tiempo con relación a esas tres personas. Está chévere perdonar, pero es que esas personas no merecen ser perdonadas. A lo que Guy Walden me dijo, tú tampoco y Dios te perdonó. ¡Pah! You remember Guy Walden? He was right there. Yeah. Tú tampoco y Dios te perdonó. Escuche bien esto. Tenemos que perdonar porque Dios dice que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar porque nosotros no merecíamos ser perdonados y Dios en su gracia nos perdonó. Amén, aleluya, gloria a Dios. No me venga, pero es que no. Dios perdonó y Dios me dice que en la forma en que yo fui perdonado, yo necesito perdonar a otras personas. No está diciendo que yo debo aceptar todo y que todo esté bien. No, que es que yo debo perdonar. Es que no debe haber rencor, resentimiento dentro de mi corazón.
Además de eso, usted no perdona a las personas porque ellos se lo merezcan. Eso es una mentira del diablo. Nosotros perdonamos porque eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Perdonamos porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Y perdonamos porque esa es la única forma en que mis heridas van a sanar. Yo pensaba por mucho tiempo que si yo perdonaba a alguien que no se lo merecía, lo estaba haciendo por el beneficio de ellos. Y Guy Walden me dijo, wake up, man, you're wrong again. Nosotros no perdonamos a otras personas por el beneficio de ellos. Nosotros los perdonamos para nuestro propio beneficio. ¿Por qué razón? Porque el resentimiento de la única persona que le hace daño es a la persona que lo tiene. You got it? All right. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, ese es el resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento, enojo, ira, gritería, maledicencia, calumnia, toda malicia. Antes ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo Jesús. Quizás usted diga, pero es que yo no tengo fuerza necesaria para perdonar a esa persona en particular. Traigo Guy Walden nuevamente. Welcome to the human race. Bienvenido a la raza humana. Porque ninguno de nosotros tenemos la fuerza necesaria para perdonar a nadie. Y por esa razón es que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, viviendo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana a los que tienen el corazón roto, los que han perdido su esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera cosa, praise the Lord, que tenemos que sacar de nuestra vida son los errores que he cometido. ¿Qué son los errores? Cosas malas que hemos hecho. Las cosas de las cuales usted y yo nos lamentamos. ¿Cuántos de ustedes se lamentan de cosas que han hecho en su vida? Cosas que han dicho con sus labios. Cosas que han visto con sus ojos que nunca debieron haber visto. Todos tenemos, ¿ok? Los errores son aquellas cosas que provocan remordimiento en la vida de nosotros. Pecados, fracasos, remordimiento. Errores son aquellas cosas que me hacen sentir culpable. Mi recomendación para cada uno de nosotros es que no pospongamos, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, ese asunto. Que dejemos que Dios sane nuestro corazón. En las notas suyas escribimos algo. Los errores que hemos cometido traen como resultado el peso de la culpa. Y el peso de la culpa es una de las cosas que tenemos que despojarnos, ¿right? Despojarse de todo peso. Ese es uno de los pesos más comunes que debemos despojarnos. Es una de las cosas que más nos estanca, nos mantiene estancados. El peso de la culpa. El peso de la culpa también, mire para acá, todos los que tienen niños pequeños y los que tienen niños que ya están grandes también. El peso de la culpa es una de las cosas que también contamina nuestras relaciones. El peso de la culpa, si uno no sabe identificarlo y no sabe bregar, si no está lleno del Espíritu Santo y actúa bíblicamente con algo, una de las cosas que puede provocar es que usted puede convertirse en una persona consentidora. Y por su culpa permite un sinnúmero de cosas en su casa que no debería permitir.
porque se siente culpable, permite esto, permite aquello otro y aquella otra cuestión. Por eso es un peso que afecta y estorba nuestra jornada espiritual en este lado de la eternidad, nuestro servicio al Señor. 3 razones por las cuales despojarme del peso de la culpa. Primero, me desconecta de Dios. Isaías 51, 9:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. La razón por la cual usted se siente distante y desconectado de Dios es porque entre usted y Dios hay una montaña de basura emocional que necesita ser sacada, botada. Otra cosa que sucede, otra razón es porque me deprime, la culpa me deprime. Me deprime. Yo no sé usted, pero a mí me deprime la culpa. Por eso hay que bregar inmediatamente con ella. Hay que pedirle, confesar pecado, hay que arrepentirme y hay que coger el teléfono y hay que llamar y hay que buscar y hay que bregar con la situación inmediatamente, por lo menos en mi caso. Porque si estoy deprimido, pues mi visión se nubla y las circunstancias al lado mío las voy a ver de una forma totalmente distinta. No voy a poder responder correctamente a las circunstancias que tengo a mi alrededor. Mientras callé, Salmos 32:3 dice: se envejecieron mis huesos. ¿Quién escribió eso? David. Mientras oculté mi pecado, mientras no acepté mi culpa, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De paso, muy pocas cosas pueden hacernos a nosotros personas miserables como lo puede hacer una culpa oculta, que nadie sabe lo que ha pasado. But you know. Y no se ha bregado correctamente con eso. Alguien dijo algo, escriba esto por ahí, esto no es original mío, esto es algo que es kind of cool. Ser feliz y sentirme culpable al mismo tiempo es imposible. Por lo tanto, hay que darle cara a esa culpa. La otra razón por la cual debo deshacerme del peso de la culpa, me desconecta de Dios, me deprime y domina mi mente. Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso el que se tomó la iniciativa de hacer lo que hizo en el Salmo 51, I'm up to here. Yo quiero que mi vida cambie, yo quiero restaurar mi relación contigo, yo quiero volver a ser tu siervo. En mi experiencia personal, no se la voy a imponer a nadie, pero en mi experiencia personal, una cosa que yo me he dado cuenta es de que cuando me siento culpable por algo, se me es bien difícil pensar en otras cosas, enfocarme en otras cosas. El sentido de culpa me abruma. ¿Right? ¿Cómo puedo despojarme del peso de la culpa? Le voy a dar, saque su lapicero por favor, le voy a dar el nombre de 5 terapistas que ustedes pueden visitar en la ciudad de Orlando. ¿Cómo puedo despojarme del peso de la culpa? Utilizando quizás una de las herramientas más extraordinarias que Dios Padre le ha dado a su pueblo. Confiese sus pecados y arrepiéntase. That's it. Confiese, arrepiéntese. Confiese y arrepiéntase. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confesar, en caso de que a alguno de ustedes se le haya olvidado, confesar simplemente quiere decir lo mismo. Confesamos nuestros pecados a Dios, no estamos diciendo: oh, Diosito mío, tú no sabes lo que yo hice y yo te lo voy a decir en este momento. Una idea totalmente incorrecta de lo que es confesar. Confesar es decirle: eso que tú me estás indicando, esa convicción, eso es verdad.
yo fallé, esto está mal, esto viola los estatutos tuyos, esto va en contra de tu voluntad. En otras palabras, que cuando confieso mis pecados, en esencia lo que estoy haciendo es que estoy admitiendo mi culpa. Cuando confieso mis pecados, no me justifico. Cuando confieso mis pecados, no doy excusas. Cuando confieso mis pecados, no racionalizo. Oh, sí, hice esto, pero fue por esto. No estoy confesando ningún pecado. Juan está diciendo que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpiará de toda. ¿Y toda es, un poquito más duro, toda la maldad de mi vida. En otras palabras, que Dios sanará mi corazón. Muchos de nosotros, por mucho tiempo, pasan cosas en el presente que son complicadas y tienen que ver con otras personas. Y entonces lo que pasa en el presente con esa persona que ya no está en nuestra vida, que hace 20, 30 años que salió de nuestra vida porque decidió no estar en nuestra vida, pero esa persona cometió errores, esa persona hizo aquello otro, y cuando nosotros nos enteramos, todavía estamos nosotros, sí, fue por mi culpa, fue porque yo no hice esto, o fue porque yo hice tal o aquella otra cosa. Porque quiero decir que por mucho tiempo hemos estado cargando un saco lleno de preocupaciones, de heridas, de errores. Y quizás ya es hora de creerle a Dios. De escuchar la voz de la nube de testigos. Y creerle a Dios. Todo eso que por fe, porque confiaron en el Señor, Dios quiere sanar nuestras almas. Quiere salvar nuestras almas. Usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, es hora de hacerlo. Reconocerle como el Salvador y como el Señor de su vida. Dejar que Él gobierne en todos los aspectos de su vida. No es añadirlo más a su vida y usted seguir viviendo su vida y los domingos viene y hace esto allá y sigue por ahí. No, eso no es. Para que esa sanidad resulte, sea verdadera, sea consistente, sea progresiva en nuestra vida, necesitamos tener ese nuevo nacimiento, entregar mi vida a Cristo. Aquí estoy, te pertenezco. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero conocer de ti, yo quiero agradarte en todos tus caminos. No estamos diciendo, vete a la iglesia, búsquese una iglesia donde usted vaya. We're not saying that at all. Cambia mi forma de pensar, cambia mis prioridades. Un buen ejemplo, el que vemos en Salmo 51, versículo 1 a 2. David, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por último, algo que les quiero recordar es que las luchas que usted tiene en este momento, si usted las pone en las manos de Dios y Dios hace la obra de sanidad que quiere hacer en su vida, es muy probable que algún día Dios pueda utilizar la lucha que usted tiene en este momento con sus preocupaciones, con las heridas de su corazón, con las metidas de pata que usted ha dado, los errores que usted ha cometido. Es muy probable que en algún momento dado en el futuro Dios utilice esas experiencias suyas y la victoria que Dios le dio sobre esas experiencias para ministrar, para tocar la vida de otras personas. Todo lo que acontece en nuestra vida es por gracia.
regalo inmerecido de parte de Dios para con nosotros. Salvos por gracia, santificados por gracia, liberados por gracia, sanados por la gracia de Dios. Y podemos despojarnos del peso, de la preocupación, de las heridas y de los errores, también por la gracia de Dios. God is good. All the time. Son las 2:27. Le aplaude. Congratulations, dicen. Pecadores. Déjame decirle algo un momentito. Este pasaje, en estos días, particularmente anoche, lo pude entender como nunca antes lo había entendido. Y yo sé que este pasaje es algo que ustedes se lo saben de memoria. Le exhorto a que lea el pasaje, pero léalo por favor, luego de haber leído todo el capítulo 11. Para que pueda entender la frase teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La idea es un estadio. Estamos nosotros corriendo nuestra carrera. Y hay toda esta serie de personas, ¿verdad? Y esas personas se identifican como las personas que por fe hicieron esto. Abraham por fe, Noé por fe, Moisés por fe, Rahab por fe. Todas esas cosas, ¿verdad? Y están, por su testimonio, nos estimulan a nosotros. ¿Okay? No, ellos no nos están viendo a nosotros, como dije al principio. Nosotros somos los que lo estamos viendo a ellos. Y la presencia de ellos, y el ánimo de ellos, y las voces de ellos, nos dan ánimo y nos ayudan a correr la carrera y nos ayudan a esto no lo quiero más, ni aquello otro. Y el pecado de la incredulidad, el pecado que se me enreda en las piernas, ese no lo quiero porque creo en Dios, porque si Dios lo hizo con Moisés, si Dios lo hizo con Sara, si Dios le devolvió su hijo a Abraham, Dios puede hacer cualquier cosa. El que se acerca a Dios tiene que hacerlo con fe, creyendo que Dios existe y es recompensador del que le busca. En marzo 27 de 1967, yo tenía 16 años. Me escogieron para ser parte de un equipo de pista y campo que se iba a enfrentar a una escuela que había venido de Estados Unidos, de New York, un club atlético bien poderoso que venía a competir con los atletas de distintas regiones de Puerto Rico. Yo tenía 16 años y me escogieron para ser parte de un relevo, mile relay, 4x400. La competencia se celebró en el Parque Isidoro García, parque donde yo corría descalzo cuando era niño, donde yo entrenaba todas las tardes. Era mi segundo hogar. La competencia se realizó ahí. A mí me pusieron a coger el segundo tramo porque yo era el más frágil, el más débil. El segundo tramo se le da siempre al más malo del equipo, del relevo. Esa noche se fue el último evento. ¡Gloria a Dios! Esa noche, cuando llegó el momento del relevo, el parque donde yo corría todos los días, que estaba vacío, no había público de ninguna clase, esa noche estaba casi lleno. Habían como 400, 500, 600 personas. Y todo el mundo haciendo mucha algarabía, mucho ruido y todas esas cosas. Y cuando me tocó correr a mí, yo fui el segundo tramo y cuando me dieron el batón, eran 3 equipos
y a mí me lo dieron el número 3, con una distancia bastante considerable. Y ese día, ante el ruido, ante las voces de la gente que estaban aplaudiendo, que estaban alentando, ese día yo no salí como yo salía siempre. Ese día yo salí a correr como un loco, desbocado, pero antes de llegar a la curva ya los había alcanzado. Y en vez de hacer lo que siempre hacía, que era que lo cogía suave, me detenía, flotaba, lo que fuera, porque es una carrera larga, yo seguí corriendo como un loco. Y no dejé de correr como un loco. Al final, cuando supuestamente las rodillas me pesaban como 40 libras cada una, no, yo seguí corriendo y podía mover mis brazos y entregué con una distancia bien larga. Anoche me acordé de algo. Anoche me acordé que mientras estaba corriendo, en medio de toda la gente que gritaba y que hablaba, yo podía distinguir la voz de mi papá, que nunca había ido a una competencia. Podía escuchar la voz de mi hermano. ¡Para adelante! ¡Dale! 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 Podía escuchar la voz de uno de mis mejores amigos, Marcel Manguar. ¡Te lo dije! ¡Dale, Edwin! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Mi entrenador, Coach Tomasini, ¡caña! 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 Anoche pude entender que desde la eternidad, Abraham, Moisés, Noé, Enoc y todos esos héroes de la fe, diariamente es lo que están haciendo. Que necesito saturar mi mente con la verdad del Antiguo Testamento. Ahí tienes razón para meterle mano al Antiguo Testamento y estudiar el Antiguo Testamento. Porque esas historias cobren vida y se hagan reales en tu vida. Podemos correr la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso, el pecado que nos asedia. Aquí no, aquí vamos a creer. Vamos a creer que ese Dios del Antiguo Testamento es el Dios de ahora. Es el mismo Dios al cual le servimos. Un Dios poderoso, un Dios de milagro, un Dios que sana, que salva, que liberta. Es un Dios que se merece todo lo que yo tenga. Si aquella gente en el Antiguo Testamento que no conocían la salvación por gracia que yo conozco, eran capaces de entregarle todo, eran capaces de diezmar, eran capaces de ofrecerle todo a Dios, ¿cuánto más yo ahora que he sido escogido por Él, que he sido salvado, que he sido justificado? Sé que yo no necesito ofrecer ningún sacrificio de ninguna clase, porque ya Cristo pagó todo el precio de mi pecado. Despojémonos de todo el peso. Cría a tu nena para Cristo. Dale a tus hijos la oportunidad de venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, conocer otras personas que van a ser ejemplos para ellos. Sírvanle a Dios. Ahora que todavía pueden, que tienen salud, llega el momento en que no podremos hacerlo en la forma en que lo podemos hacer ahora, porque siempre podemos servirle al Señor. God is good all the time. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por la forma en que la noche de ayer me permitiste ver, Señor, cómo es la cosa. Con razón pude correr de esa forma. Si lo que estaba escuchando eran voces que me daban ánimo, Señor, las mismas voces que en el día de hoy necesito escuchar, Señor. Oh Padre, que tu palabra, Señor, haga su obra en el corazón de cada uno de nosotros, que nos reavive, Señor, que nos desperte,
despierte espiritualmente, Señor, y que fortalezca nuestra fe, Señor. Ayúdanos a desprendernos de estas cosas que son peso adicional que no necesitamos, Padre Santo. Gracias por haber delineado la carrera para nosotros. Gracias porque sabemos que todo lo que necesitamos es mantener nuestros ojos puestos en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias por este día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.